Buenas noches, mi nombre es Elder Luis Bowen Narváez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, en materia de Sociología Jurídica. En esta noche le voy a hablar acerca de la sociedad ecuatoriana en el periodo liberal. Esta tiene su inicio en el 5 de junio de 1895 y fue un proceso de transformación social, política y económica. Como eh, eh, se inició en la ciudad de Guayaquil, donde estuvieron los grupos liberales que desconocieron el gobierno nacional de ese entonces, y hubo un enfrentamiento entre los grupos del litoral que estaban representados por los liberales con los conservadores que estaban en la serranía. Este enfrentamiento tuvo como resultado una guerra civil ecuatoriana que eh, terminó con el derrocamiento de los gobiernos sucesores al garcianismo y el comienzo de los gobiernos liberales. Los liberales fueron auspiciados por la banca ecuatoriana y los agroexportadores del litoral, donde nombraron como líder del grupo de los liberales al señor Eloy Alfaro, al general Eloy Alfaro. Este de aquí fue nombrado como jefe supremo del Guayas, después de, como resultado de enfrentamientos bélicos, fue también nombrado como jefe supremo nacional. En 1896 se convocó a una asamblea constituyente, la cual fue suspendida por causa del gran incendio ocurrido en la ciudad de Guayaquil, donde fue devastada la mayor parte de la ciudad. En 1897 se volvió a convocar una nueva asamblea constituyente en la ciudad de Quito, donde esta permitió la aprobación de la 11ª Constitución y proclamó a Alfaro como presidente de la República del Ecuador, desde el 17 de enero de 1897 hasta el 21 de agosto de 1901. Este aquí fue el primer alfarismo, desde el 17 de enero de 1897 hasta el 31 de agosto de 1901. Como característica importante de este gobierno, se priorizó la construcción del ferrocarril andino del Ecuador. Esto también hubo la restauración católica, alejando de la Iglesia Católica del poder político del gobierno. La finalización del primer alfarismo se dio tras la elección de 1901, donde ganó Leonidas Plaza como presidente de la República. Pero este de aquí se distanció, aunque al principio era afín al gobierno de Alfaro, se distanció. Y en la elección de 1905, Leonidas Plaza apoyó la candidatura del señor Lizardo García, el cual era contrario a los ideales alfaristas. En 1906, Eloy Alfaro dirigió diferentes levantamientos, terminando con el derrocamiento del gobierno del señor Lizardo García y el inicio del segundo jefatura de Alfaro. En el segundo alfarismo teníamos que hubo la convocatoria de una asamblea constituyente donde se redactó la 12ª Constitución y estableció a Alfaro como presidente. Y este decretó el laicismo como la separación de la Iglesia del Estado. También hubo la llegada del ferrocarril andino a Quito y el segundo alfarismo concluyó el 11 de agosto de 1911 con la renuncia de Alfaro a la presidencia. La finalización de este segundo periodo de alfarismo
se dio tras la renuncia de Alfaro y este se exilió a Panamá, donde en 1911 se convocaron elecciones y ganó el señor Emilio Estrada Carmona, quien falleció durante su mandato. Después se instaló el segundo placismo, el segundo periodo del señor Plaza, del presidente Plaza, y Alfaro pretendía dar un nuevo golpe de Estado que fue neutralizado y fue llevado a Quito, fue detenido y llevado a Quito. Y estuvo encarcelado y en 28 de enero de 1912 la turba enardecida invadió la cárcel donde estaba Alfaro con su cuidador y familiares, los cuales estos fueron linchados, apedreados, y Alfaro fue sacado de la cárcel y fue arrastrado e incinerado. Con la muerte de Alfaro, Plaza ganó las elecciones en 1912 y este periodo duró hasta el 1916. Plaza tuvo prácticamente el control de todos los gobiernos en ese periodo y se terminó el control ininterrumpido de los gobiernos liberales. Los aspectos importantes de la revolución tenemos que fue la implantación del laicismo en el Ecuador, con lo cual la iglesia y el Estado había una separación formal. También permitía la libertad del culto, permitió la enseñanza laica, se instauró lo que es el divorcio y la abolición del catolicismo como religión estatal. También hubo la confiscación de los bienes eclesiásticos. Entonces, como vimos, el gobierno liberal marcó precedentes importantes en la concusión o en el nacimiento de nuevos derechos que estaban abolidos por la clase dominante de ese tiempo. Gracias.